Hola, hoy vamos a tratar con ustedes congruencia de triángulos. Pero, ¿qué es un triángulo? Vamos a ver lo que es. Un triángulo es la intersección de tres semiplanos, donde tenemos tres ángulos, tres vértices y tres lados. Es una figura poligonal. Continuando lo que estaba hablando la compañera, vamos a hacer una clasificación de triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados. Equilátero, porque tiene sus tres lados iguales. Isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno desigual. Y escaleno, porque tiene sus tres lados desiguales. Otra clasificación importante que tenemos en la parte de triángulos es según sus ángulos. El triángulo acutángulo es porque tiene los tres ángulos agudos. El triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y el obtusángulo porque tiene un ángulo obtuso de más de 90 grados. Vamos a hablar de las características y propiedades de los triángulos. Características y propiedades de los triángulos. Una de las características de los triángulos es que la suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. Otra característica es que un lado de un triángulo siempre es menor a la suma de otros dos lados, pero mayor que la diferencia. Y la otra característica es que a mayor lado de un triángulo se opone también mayor ángulo. Bueno, también podemos encontrar formas triangulares en la actualidad, como por ejemplo en artesanías, en señales de tránsito, en algo tan simple como una regla escolar, un soporte de billar, y también en arquitecturas. Así como encontramos en la actualidad, también podemos encontrar el formato triangular como una forma importante de representación en la cultura como la egipcia. El antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle Nilo entre los años 3050 y 31 antes de la era común. En el antiguo Egipto, las pirámides servían como tumbas de los faraones y otros personajes de la realeza, quienes eran modificados y sepultados con comida y sus pertenencias más valiosas. Pensando en triángulos y en matemática, me cuestiono, ¿las pirámides tienen todas sus caras iguales? Para poder responder a la pregunta de mi compañera, vamos a utilizar congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos dice que para decir que dos o más figuras son congruentes si presentan la misma longitud de sus lados y la misma amplitud de sus ángulos, y el signo que la representa es este. En los triángulos hay condiciones mínimas que me aseguran la congruencia, que son los criterios. Son condiciones que me ahorran poder pedir la igualdad de los 6 elementos entre ellos. Es como las condiciones de divisibilidad, que me ahorran tener que hacer la división. Entre ellos existen 4 criterios. Primero vamos a hablar de los criterios de congruencia. Tenemos 4 criterios de congruencia y en este caso vamos a hablar de uno de ellos, el primero. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo determinado por ellos respectivamente iguales. Si lado, lado, ángulo. Si esto se cumple, estoy en las condiciones del primer criterio. Otro de los
criterios de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado común a ellos respectivamente iguales. Si el triángulo tiene los dos ángulos y el lado adyacente, y el otro triángulo tiene los dos lados y el lado adyacente iguales, en este caso puedo decir que estoy en las condiciones de este segundo criterio. El tercer criterio de congruencia dice que dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales dos lados y el ángulo opuesto al lado mayor, o sea, este ángulo que es el opuesto al lado mayor, iguales. Si esto se cumple, estoy en la condición del tercer criterio de congruencia. El cuarto criterio de congruencia, lado, 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 dice que dos triángulos son congruentes si tienen tres lados respectivamente iguales. Si esta condición se cumple, estoy en las condiciones del cuarto criterio, o sea, que si este lado y este lado son iguales en este triángulo, se puede cumplir la condición del cuarto criterio, lado, lado, lado. Teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente, podemos resolver esta pregunta: si las pirámides tienen todas sus caras iguales. Tomando la pirámide como que tiene base cuadrada y sabiendo que un cuadrado es aquel polígono que tiene todos sus lados iguales, podemos deducir que este lado va a ser igual a este. Y midiendo los ángulos, midiendo este ángulo y este ángulo, y midiendo este ángulo y este ángulo, si estos ángulos coinciden y los lados coinciden, tenemos nuestro primer criterio de congruencia comprobado, el ángulo, lado, ángulo. Bueno, siguiendo los criterios de congruencia, el segundo criterio es lado, ángulo, lado. Sabiendo que este lado se comparten en una sola igual medida. Y sabemos que esta pirámide tiene base cuadrada. Entonces, por lo tanto, este lado es igual a este lado, ya que el cuadrado es un polígono que tiene cuatro lados iguales. Entonces, si medimos este ángulo y coinciden, podemos aprobar el segundo criterio de congruencia. Para poder demostrar el tercer criterio de congruencia, que dice que los triángulos son iguales si tienen lado más otro lado iguales, aplicándolo a esta figura, sabiendo que la pirámide es una figura de base cuadrada y los cuadrados tienen todos sus lados iguales, entonces este lado de la pirámide va a ser igual a este lado. Las caras de las pirámides tienen un lado que se comparte, entonces podemos comprobar el tercer criterio de congruencia, ya que lado más lado más lado